Los sectores económicos para la producción en México. Buen día, jóvenes. El día de hoy exploremos juntos cómo funciona nuestra economía y cómo se genera el bienestar en nuestras comunidades. Comencemos por lo básico. La palabra sector viene del latín sector, que significa el que corta o cada una de las partes de un conjunto que tiene características peculiares y diferenciadas. En economía, cuando hablamos de un sector económico, nos referimos a un grupo de actividades productivas o comerciales que comparten características similares. Imaginen que la economía de un país es como una gran orquesta. En una orquesta no todos tocan el mismo instrumento. Están las cuerdas, los vientos, la percusión. Cada sección tiene su función, pero todas trabajan juntas para crear música. Lo mismo pasa con la economía. Hay diferentes sectores, cada uno con su papel, pero todos contribuyen al bienestar general de la sociedad. Esta clasificación nos ayuda a analizar, comparar y entender cómo está funcionando la economía de una región o de todo un país. Nos permite identificar dónde se generan más empleos, dónde hay más producción y cómo podemos mejorar. Antes de hablar de los sectores específicos, necesito que comprendan algo muy importante. La economía no es solo hacer cosas y venderlas, es un proceso completo que tiene varias fases. El proceso económico incluye todas las actividades relacionadas con la producción, circulación, distribución y consumo de bienes y servicios en una sociedad. Es un ciclo en el que se crean productos, se distribuyen a donde se necesitan y finalmente llegan a nosotros para consumirlos o usarlos. Piensen en un ejemplo. La naranja que se produce en Martínez de la Torre. Primero, un agricultor la produce cultivando el árbol y cosechando la fruta. Luego, esa naranja es transportada y distribuida a los mercados o supermercados. Y finalmente, ustedes o sus familias las compran y consumen. Todo ese recorrido es el proceso económico. Y aquí viene lo interesante. Cada fase de ese proceso involucra a diferentes sectores económicos. Por eso es importante conocerlos. En México, clasificamos las actividades económicas en diferentes sectores. Tradicionalmente hablamos de tres grandes sectores: primario, secundario y terciario. Pero con el desarrollo y los cambios en la forma de trabajar, ahora también reconocemos al sector cuaternario y el sector quinario. Vamos a revisar cada uno con calma y con ejemplos que puedan reconocer. El sector primario es el más antiguo de todos los sectores económicos y es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque es el sector que se encarga de obtener las materias primas directamente de la naturaleza. Sin este sector, sencillamente no tendríamos con qué producir nada más. Las actividades del sector primario incluyen agricultura, cultivar maíz, frijol, café, caña de azúcar, cítricos; ganadería, criar ganado vacuno, porcino, aves de corral; pesca, capturar pescados, mariscos, especies marinas; minería, extraer minerales, oro, plata, petróleo, gas; silvicultura, aprovechar los recursos forestales como la madera. Déjenme compartirles un dato. México ocupa el lugar número 16 a nivel mundial en actividad pesquera. Esto es importante porque la pesca genera miles de empleos directos e indirectos, especialmente en estados del noroeste, como Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit, pero también en estados del Pacífico como Jalisco, Oaxaca y Chiapas. Y aquí, en nuestro estado, Veracruz, el sector primario es especialmente relevante. Permítanme darles algunos ejemplos. Martínez de la Torre
es una región 100% productora de cítricos de alta calidad. Las naranjas, limones y toronjas que ahí se producen no solo se consumen en México, sino que se exportan a países muy exigentes como Japón, Alemania y Estados Unidos. De hecho, Veracruz se posiciona en primer lugar a nivel nacional en producción de toronja, con más de 266,000 toneladas. Papantla es conocida mundialmente por su producción de vainilla, esa especie aromática que, literal, aromatiza al mundo. Es un producto de altísimo valor que representa nuestra identidad veracruzana. Y en el norte del estado, municipios como Tuxpan y Chicontepec destacan por su ganadería, con un gran acto ganadero que permite la exportación de carne de calidad al norte del país. Todo esto que les estoy mencionando pertenece al sector primario. Es la base, el cimiento sobre el cual se construye todo lo demás. Muy bien, ya tenemos las materias primas, pero ahora viene la pregunta, ¿qué hacemos con ellas? Aquí es donde entra el sector secundario, también conocido como sector industrial. Este sector se ocupa del proceso de transformación de las materias primas en productos elaborados o semielaborados que podemos usar o consumir. Es decir, toma lo que produce el sector primario y lo convierte en algo nuevo con mayor valor. Las actividades del sector secundario incluyen explotación de metales y fundición, producción de automóviles, industria textil, fabricación de ropa, telas, industria química y farmacéutica, construcción, producción de alimentos procesados. Por ejemplo, el algodón que se cultiva en el campo, es decir, en el sector primario, se transforma en hilo, luego en tela y finalmente en la camisa que ustedes traen puesta, sector secundario. El hierro que se extrae en las minas se funde y se convierte en acero, y con ese acero se fabrican desde automóviles hasta los tubos que se usan en la industria petrolera. Aquí en Veracruz tenemos un ejemplo muy importante, el complejo industrial Tanza, ubicado en nuestro estado, donde se fabrican tubos de acero que se canalizan principalmente al sector petrolero y también generan valor agregado para el sector automotriz. Esta empresa da empleo a cientos de familias veracruzanas. El nombre de secundario se debe a que este sector satisface necesidades secundarias, es decir, necesidades que van más allá de lo básico y tiene algunas características muy importantes. Primero, depende del sector primario, para obtener las materias primas que va a transformar. Segundo, transforma la materia prima en productos manufacturados o industrializados. Tercero, necesita maquinaria y tecnología para sus operaciones. Y por último, requiere capital suficiente para poder producir. Sin el sector secundario tendríamos trigo, pero no el pan, algodón, pero no la ropa, petróleo, pero no gasolina. Es el sector que le da forma a nuestras necesidades. Ahora, llegamos al sector terciario, que muchos consideran el más dinámico de todos. Y aquí viene algo muy interesante. Este sector no produce bienes materiales, pero es absolutamente esencial para que todo funcione. El sector terciario se encarga de todas aquellas actividades que implican la prestación de servicios inmateriales a personas y empresas. Son servicios que se compran y se venden en condiciones de oferta y demanda, y que generan bienestar para toda la sociedad. ¿Qué tipo de servicios? Hay una enorme cantidad. Educación en escuelas, universidades y los profesores. En salud, hospitales, clínicas, médicos y las enfermeras. En transporte y comunicación, los autobuses, taxis, aviones y las telecomunicaciones. En actividad comercial, las tiendas, los supermercados o los mercados. En turismo y en la hotelería, los hoteles, los restaurantes y los guías turísticos. En actividades financieras, los bancos, los seguros, las inversiones. En servicios personales, las peluquerías, los salones de belleza.
en la función pública, la justicia, la defensa y la administración gubernamental. En ocio y cultura, el cine, el teatro, la música y los deportes. En los medios de comunicación, la televisión, el radio y los periódicos digitales. Tecnologías de la información, el Internet y las plataformas digitales. Déjenme compartirles un dato muy importante sobre Veracruz. Casi el 60% de nuestra actividad económica está enfocada al sector terciario. Eso significa que más de la mitad de lo que genera nuestro estado proviene de los servicios y más de una tercera parte de la población se dedica a actividades secundarias. Uno de los servicios más importantes en Veracruz es el turismo. Nuestro estado cuenta con 10 pueblos mágicos: Orizaba, Coatepec, Coscomatepec, Jico, Papantla, Sosocolco, Córdoba, Jalcomulco, Actopan y Naulinco de Victoria. Cada uno de estos lugares atrae a miles de turistas que vienen a disfrutar de nuestra cultura, historia, gastronomía y tradiciones. Por ejemplo, Jalcomulco ha logrado atraer turismo gracias a sus actividades de ecoturismo, como el rafting, la tirolesa y el senderismo. Esto genera empleos, ingresos y desarrollo para las familias de la comunidad. Entre las características más relevantes del sector terciario están: 1. Estas actividades aumentan la productividad de la economía y del capital humano a través de la educación y formación profesional. 2. Son actividades de índole intangible, como la motivación y satisfacción de los trabajadores, la adquisición de conocimientos y competencias. 3. Incluyen servicios educativos, de seguridad, salud, desarrollo tecnológico, entre muchos otros. Este sector representa un pilar en la determinación del Producto Interno Bruto, porque se encarga de calcular el aumento o la disminución de la producción y del crecimiento económico. Por eso se le considera el sector más dinámico de toda la economía. Pasemos ahora a los sectores emergentes. Con la llegada de la tecnología y la globalización, han surgido dos nuevos sectores que se desprenden del terciario. El sector cuaternario. Este sector comprende actividades económicas derivadas de labores propiamente intelectuales, lo que llamamos la economía del conocimiento. Aquí nacen las actividades de investigación, desarrollo e innovación. Sus características principales son: actividades dedicadas a la innovación y acumulación de saberes, tareas de tipo intelectual, no mecánicas ni automatizadas. Requiere altos niveles académicos, profesionalización, posgrados, experiencia laboral especializada. Ejemplos de este sector son la investigación científica, con laboratorios, desarrollo de nuevos medicamentos y estudios ambientales. La cultura, con producción audiovisual, los museos y las artes. La consultoría, con asesoría empresarial, legal y financiera. Tecnología de la información, con programación y el desarrollo de software. La biotecnología, nanotecnología y la industria aeroespacial. Piensen en los ingenieros que desarrollan aplicaciones móviles, los científicos que investigan nuevas vacunas, los consultores que ayudan a las empresas a mejorar sus procesos. Todo eso es sector cuaternario. Finalmente, existe el sector quinario, que es una extensión del sector terciario, pero con una característica muy especial. Está orientado hacia actividades sin fines de lucro. Este sector se dedica a la creación, reordenación e interpretación de ideas y proyectos auxiliados por la ciencia de datos y la innovación tecnológica, con el objeto de brindar estabilidad a la sociedad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Su propósito no es generar ganancias, sino contribuir al bien común. Por eso, generalmente, dependen de los impuestos de los ciudadanos o de donaciones de las actividades productivas con fines de lucro. Dentro de este sector encontramos organizaciones no gubernamentales, ONG, como Greenpeace, que protege al medio ambiente, servicios públicos gratuitos o de bajo costos,
como el Cuerpo de Bomberos y la Sanidad Pública, líderes científicos y personalidades académicas reconocidas que contribuyen al desarrollo social, gobierno y administración pública orientada al bienestar colectivo. Piensen en los bomberos, por ejemplo. En México, el oficio de bombero es una labor sin fines de lucro. Ellos arriesgan su vida todos los días para proteger a la comunidad, pero no lo hacen por dinero. Es un servicio que se financia con los impuestos que todos pagamos. Jóvenes, quiero que entiendan algo fundamental. Todos los sectores económicos son importantes y están interconectados. No podemos decir que uno es más valioso que otro, porque todos se complementan y se necesitan mutuamente. El sector primario produce las materias primas, el sector secundario las transforma, el sector terciario las distribuye y comercializa, el sector cuaternario innova y mejora los procesos, y el sector quinario nos brinda estabilidad social y bienestar. Si uno de esos sectores falla, toda la cadena se afecta y la economía sufre. Por eso es tan importante que exista una buena planificación y que todos trabajemos juntos para garantizar la prosperidad y sostenibilidad de nuestras regiones. Una buena planificación de las funciones de los diferentes sectores productivos garantiza desarrollo económico de cualquier comunidad o país. Antes de pasar a las conclusiones, déjenme hablarles de un caso interesante, la minería. Esta actividad se clasifica tanto en el sector primario como en el sector secundario. ¿Por qué? Está en el sector primario por su relación directa con la naturaleza, porque extrae recursos naturales de la corteza terrestre. Pero también está en el sector secundario, porque los minerales extraídos requieren procesos de transformación. Por ejemplo, la obtención del oro implica triturar rocas en finas partículas y usar productos químicos para separar las impurezas del oro puro. Este ejemplo nos muestra que la clasificación de los sectores no siempre es rígida, sino que puede haber actividades que combinen características de varios sectores. Para terminar con el desarrollo, quiero hablarles brevemente sobre las regiones económicas de México. Nuestro país es muy extenso y diverso. La economía del norte, con sus maquiladoras y minería, no es igual a la del sureste, donde predominan la agricultura y el turismo. Por eso, para facilitar el análisis económico, el geógrafo mexicano Ángel Basols propuso dividir a México en 8 regiones geoeconómicas. Esta división se basa en 3 criterios. Primero, la existencia de recursos naturales que permiten determinadas actividades productivas. Segundo, la necesidad de que diversas partes de la región se complementen entre sí. Y tercero, homogeneidad en el grado de desarrollo de las fuerzas de producción. Esta clasificación nos ayuda a comprender mejor cómo funciona cada parte del país y a diseñar políticas públicas más eficientes y adaptadas a las necesidades específicas de cada región. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de este video. Permítanme hacer un recuento de lo más importante. Primero, comprendimos que la economía de México se organiza en sectores económicos que clasifican las actividades productivas según su naturaleza y función. El sector primario extrae las materias primas de la naturaleza: agricultura, ganadería, pesca, minería, silvicultura. Es la base de todo. El sector secundario transforma esas materias primas en productos elaborados a través de la industria y la manufactura. Le da forma a lo que necesitamos. El sector terciario presta servicios que no producen bienes materiales, pero que son esenciales para el funcionamiento de la economía: educación, salud, transporte, turismo, comercio, finanzas. El sector cuaternario se enfoca en actividades intelectuales de investigación, desarrollo e innovación en la economía del conocimiento. Y el sector quinario se dedica a servicios sin ánimo de lucro, que buscan el bienestar colectivo y la estabilidad social. También vimos que aquí en Veracruz tenemos ejemplos muy claros de cada sector: la producción de cítricos en Martínez de la Torre, la vainilla en Papantla, la industria de Tamsa y el turismo de nuestros 10 pueblos mágicos. Lo más importante que quiero que memoricen es esto: todos los sectores son fundamentales para nuestro bienestar.
Cada uno cumple con una función específica y juntos forman el motor que impulsa nuestra economía y nos permite satisfacer nuestras necesidades personales y comunitarias. Jóvenes, quiero finalizar con una reflexión. Cada uno de ustedes en el futuro formará parte de alguno de estos sectores económicos. Tal vez trabajen en el campo, tal vez en una fábrica, tal vez presten un servicio, tal vez investiguen y desarrollen nuevas tecnologías, o tal vez contribuyan al bienestar de su comunidad sin buscar ganancias personales. Sea cual sea el camino que elijan, recuerden siempre que su trabajo, por más pequeño que parezca, es una pieza fundamental de ese gran engranaje que es la economía. Todos somos importantes, todos contribuimos, todos hacemos la diferencia. Muchas gracias por su atención.